Línea del tiempo, filósofos, por Renato Enrique Sánchez Medina. Para esta línea del tiempo tendremos una leyenda de colores la cual nos ayudará a distinguir a los filósofos por su época. Verde para los antiguos presocráticos, azul para los antiguos, naranja para medievales, rosa modernos y amarillo contemporáneos. Comenzamos nuestra lista con Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Pitágoras, Heráclito, Anaxágoras, Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pirrón de Elis, Epicuro, Zenón de Sitio, Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y Maquiavelo. Como podemos ver, en esta lista tenemos a los primeros filósofos que la historia conoce, teniendo a Tales de Mileto como el primer filósofo reconocido de la historia presocrática. Y cerrando esta época encontramos a Demócrito. Y continuando con la línea del tiempo, seguimos con los filósofos de la época moderna y contemporánea, en las cuales se comenzó a gesticular un cambio en 1492 con Maquiavelo en Italia, en medio de la conquista de América y cuando comenzaba el Renacimiento, en la cual se hace una ruptura con la tradición medieval y se empiezan a cambiar las formas de pensar. El hombre se comienza a ver como un hombre autónomo y se cambia principalmente el pensamiento teocentrista, el cual era que Dios era el centro de todo el universo. Tales de Mileto intentó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo de la que se tiene constancia en la historia de la cultura occidental. Pasó del mito al logos. Tales sostuvo que el agua es el origen de todas las cosas que existen, está llena de dioses y tiene vida propia, el elemento primero. Considera que el alma como dadora de vida, movimiento y divinidad. Sostiene que la tierra sobre la que pisamos es una especie de isla que flota. Una de las frases célebres de Tales fue: la esperanza es el único bien común a todos los hombres, los que han perdido todo pero poseen la vida. Anaximandro, filósofo, matemático y astrónomo griego, nació en el 609 a.C. Fue miembro de la escuela de Mileto, donde sucedió a Tales en la dirección de la misma. Como político desempeñó cargos importantes. Se dedicó a múltiples investigaciones como la del estudio del que la Tierra que él imaginaba como un cilindro inmóvil. Continuamos con Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes nos ofrece un mecanismo de explicación de la generación de las cosas que se apoya en las nociones de condensación y rarefacción. Por condensación, el aire dice que se forman las nubes, que si se condensan se forma el agua. Su condensación dará lugar al hielo de la tierra y la condensación de la tierra dará lugar a la construcción de las piedras y los minerales. Lo mismo ocurrirá con el proceso inverso, la refaceración, pero al contrario. Parménides, 540-470 a.C., expone su doctrina a partir del reconocimiento de Dios como fuente, para acceder al conocimiento solo el primero de ellos es un camino transitable, siendo el segundo objeto de continua contraindicaciones y apariencia de conocimiento, y una de sus frases célebres fue: la música que me describe Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Es el fundador de la Hermandad Pitagórica, una sociedad que se interesa también en medicina, cosmología, filosofía, ética
Aristóteles, y de manera más general en el posterior desarrollo de las matemáticas en la filosofía racional del Occidente. Heráclito. Sus ideas derivan de la escuela jónica de la filosofía griega. Fue llamado el Oscuro de Éfeso a causa de su vida solitaria y la oscuridad de su filosofía. Está considerado uno de los iniciadores de la metafísica griega. Una de sus frases célebres: si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. Este filósofo también abre el camino hacia más ramas de la metafísica. Anaxágoras. Anaxágoras pretende que el número de los principios es infinito. Casi todas las cosas formadas de partes semejantes no están sujetas, como se ve en el agua y en el fuego. Según Anaxágoras, todo está mezclado, excepto la inteligencia. La inteligencia existe pura y sin mezcla. Se va a enfrentar al problema de explicar el cambio, de admitirlo, la permanencia del ser. Demócrito. De sus múltiples escritos, pocos fragmentos han llegado hasta nosotros. Colocó como primeros principios a lo lleno y lo vacío, al ser y al no ser. El ser son los antónimos, que son infinitos y no tienen entre sí diferencias cualitativas, es decir, solo se diferencian por su orden, figura y posición. Sócrates. El intelectualismo moral socrático es aquel que identifica la virtud como el conocimiento. Según Sócrates, bastaba el conocimiento de lo justo para obrar correctamente. Según esta doctrina, las malas acciones son producto del desconocimiento, esto es, no son voluntarias, ya que el conocimiento de lo justo sería suficiente para obrar virtuosamente. Es decir, el intelectismo socrático es una teoría moral para la que la conducta moral solo es posible si se basa en el conocimiento del bien y la justicia. Platón. Del pensamiento platónico debe destacar la teoría de las ideas en la que se representa y defiende el dualismo ontológico, que consiste en la existencia de dos mundos opuestos: el mundo de las ideas, el cual consta de realidades universales y es eterno, y el mundo sensible, que consta de realidades particulares y se producen caminos. También destaca el conocimiento por el cual las cosas se alcanzan mediante la dialéctica, cuyo significado es ambiguo. Aristóteles está muy influenciado por el pensamiento de Platón. Teoriza sobre la metafísica, donde argumenta que lo importante del ser humano es su esencia. Además, estudia los cambios y sus causas en el estudio de la psiquis. Su concepción del universo es geometrista y explica aspectos con el alma, la política y la ética. Pirrión de Elis es el mayor representante del escepticismo. En la antigüedad, aunque es posible identificar rasgos escépticos entre los sofistas y en la escuela de Megata, fue Pirrión quien adoptó el escepticismo como postura definitiva. Su indicación consiste en intentar destruir permanentemente los argumentos de los dogmáticos. Una de sus frases célebres es: suspende el juicio. Epicuro. Fue un filósofo griego fundador de la escuela que lleva su nombre. Los aspectos más destacados de su doctrina es el hedonismo racional y el atomismo. Una de sus frases célebres fue: que nadie, mientras sea joven, se muestre racimo en filosofar, ni al llegar a viejo, de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alma nunca es demasiado viejo ni demasiado joven.
Zenón de Sitio. En cuanto a la física de Zenón, es bastante parecida a la de Heráclito e incorpora elementos de Platón. Un principio rector en forma de fuego, conforma todas las cosas del universo, hasta las no materiales. Dios es inherente al universo, no está fuera de él. Así pues, nada escapa del destino universal y todo obedece a las leyes divinas inevitablemente. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino distingue dos órdenes de conocimiento: el natural, que procede de la razón humana y da lugar a la filosofía, y el sobrenatural, que procede de la revelación y de la fe, y es un conocimiento obscuro. Una frase célebre de Tomás de Aquino fue: tratad a los demás como deseáis que los demás os tratéis a vosotros. Guillermo de Ockham. La distinción entre razón y la fe conducirá a Ockham a una posición mística y antiteológica en los temas de la fe y una posición radicalmente empirista en lo conscientemente a los demás temas de la razón. La autonomía de la razón con respecto a la fe proclamada por Santo Tomás se convierte en una independencia absoluta, lo que tiene por inveniente bastantes consecuencias en el campo filosófico. Maquiavelo. Maquiavelo es un pensador, pero sin un sistema filosófico concreto. Un humanista con nostalgia de la grandeza de la antigua Roma, patriotada, sin principios éticos ni oportunistas. Si Tomás Morro es un idealista, Maquiavelo está en el extremo opuesto. Una de sus frases célebres fue: el mal se hace todo junto, y el bien se administra poco a poco. Renatus Cartesius Descartes, o mejor conocido como René Descartes. El dualismo cartesiano considera que el ser humano se compone de sustancia pensante, o sea la mente, y sustancia extensa, o sea el cuerpo. La mente tiene como atributo esencial el pensamiento, que es libre e inmaterial. El cuerpo se caracteriza por la extensión y por estar sujeto a las leyes de la materia. Una de sus frases célebres: no hay nada que esté eternamente en nuestro poder más que nuestros pensamientos. John Locke. Su epistemología, la teoría del conocimiento, no cree en la existencia del determinismo, considerado el conocimiento del origen sensorial, por lo que rechaza la idea absoluta en favor de la probabilística matemática. Por otra parte, cree percibir una armonía global, apoyado en creencias y supuestos evidentes por sí mismos. Trata la religión como un asunto privado. Gottfried Leibniz. Este autor tiene un pensamiento eléctrico, el cual propone una mezcla de pensamientos y propone una unificación de la ciencia con el espíritu. También posee un pensamiento racionalista, tiene otro objetivo de alcanzar términos complejos para llegar a otros más simples. Una de sus frases célebres es: amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad. David Hume. Hume es la figura más importante de la corriente filosófica del siglo XVIII, denominada empirismo, que surge como reacción al problema del conocimiento del racionalismo del siglo XVII. Los empiristas sostienen que no hay ideas innatas y que todas ellas proceden de la experiencia sensible. Una de sus frases célebres es: sé filósofo, pero en medio de tu filosofía, sé hombre. Immanuel Kant.
Al afirmar que el conocimiento se limita a la experiencia, Kant se aproxima al empirismo, y al afirmar que no todo el conocimiento proviene de la experiencia, se acerca al racionalismo. El problema tratado por Kant fue de la posibilidad de lo metafísico, la aclaración de cómo el hombre es ciudadano de dos reinos, el reino de la naturaleza y el reino del espíritu. Una de sus frases célebres es: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Friedrich Hegel, considerado el máximo representante del idealismo y uno de los teólogos más influyentes en el pensamiento universal desde el siglo XIX, aunque en un principio su pensamiento se encontraba muy cercano al idealismo de Johann Gottfried y de Schelling, con el paso del tiempo terminó por alejarse de sus ideas y elaboró su propio sistema filosófico. Una de sus frases célebres es: bienvenido sea el dolor si es causa del arrepentimiento. Karl Marx. Las teorías de Marx sostienen que las sociedades avanzan por medio de la lucha de clases. Criticó que el capitalismo, y lo llamó la dictadura burguesa, por lo que proponía reemplazarlo con un nuevo sistema denominado dictadura del proletario, en la que sostendría que la sociedad será arreglada por la clase obrera. Además, creía que el socialismo iba a ser reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo puro. Friedrich Engels. Pensamiento de Engels abrazó abiertamente las ideas de la democracia revolucionaria. Anuncia la necesidad de llevar a cabo una transformación revolucionaria de la vida social por el propio pueblo en nombre de la libertad. Considera que la religión y el imperio son poderes opresores que esclavizan al hombre y así manifiesta su ateísmo. Engels pasa la democracia revolucionaria al comunismo. Friedrich Nietzsche realizó una crítica exhausta de la cultura, religión y filosofía occidental mediante la construcción de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales positivas y negativas hacia la vida. Introdujo una convicción llamada nihilismo. El nihilismo es, según Nietzsche, la gran e inevitable consecuencia de la muerte de la sociedad occidental de Dios. Bertrand Russell. Los temas sobre los que escribió son fundamentados de las matemáticas, la teoría de la relatividad al matrimonio, los derechos de las mujeres, el pacifismo, el control de la maternidad y la existencia de Dios. Su estilo literario está plagado de ironías, sarcasmos, metáforas. Ganó el Premio Nobel de la Literatura. Martin Heidegger. La realidad primaria, donde el ser se capta con su sentido original, es lo que Heidegger llama Dasein. Dasein significa ser ahí, y en definitiva se refiere al hombre como arrojado a la existencia, ser que existe en el mundo y actúa sobre las cosas que tiene ante todo, el sentido de instrumentos de Deising. Su frase es: la angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital, racional-vitalismo e histórica, situando en el movimiento de novecentismo. Su pensamiento se divide en tres etapas: etapa objetivista, etapa perspectivista y etapa raciovitalista. Hans Jorge Gadamer. En su propuesta filosófica, Gadamer sostiene que no existen las
interpretaciones últimas y definitivas. Este filósofo situaba el método y la verdad de un desencuentro el uno con el otro, y afirma que no existe una única interpretación de un texto, es decir, no hay una única idea, sino que ésta depende de la interpretación de cada persona. Por último, este creía que el individualismo tenía la realidad histórica de sus prejuicios. Rutger Habermas, si bien su pensamiento entronca con la teoría crítica de la escuela de Freyhofroth, su obra adopta perfiles propios que le conducen a profundas divergencias con sus maestros y predecesores. Su trabajo está orientado a poner los fundamentos de la teoría social, con lo que busca analizar las sociedades del capitalismo avanzado. Su frase es: avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad.